Saludos mi gente, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a otro video. Como pueden ver en este video vamos a estar hablando sobre cómo nosotros entendemos el riesgo versus cómo aceptamos el riesgo, ya que esto es súper importante, ya que realmente nosotros vamos a estar bregando con riesgo todo el tiempo. Porque recuerden, siempre nosotros vamos a tener que arriesgar nuestro capital para ganar, ¿verdad? Cierto tipo de dinero, ¿verdad? De capital. Siempre vamos a estar arriesgando algo. ¿Ok? Eso es así es la vida realmente. La vida siempre uno tiene que arriesgar algo para poder ganar otra cosa. ¿Ok? Pero por lo menos en los mercados vamos a estar arriesgando, ¿verdad? Cierto tipo de capital. Así que vamos a entender y aceptar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre entender y aceptar el riesgo para nosotros poder confluir todo eso y tener la perspectiva correcta y la mentalidad correcta para no ser como ese 90 o 95% de los traders allá afuera que fallan en estos mercados por, ¿verdad? No saber estos simples fundamentos de los cuales se rige o se basa el trading como tal. ¿Ok? Básicamente hay que gestionar la incertidumbre para el éxito. Así que nada, vamos para el próximo. ¿Verdad? Aquí nosotros vamos a estar viendo cómo entendemos versus aceptamos el riesgo. ¿Verdad? No hay nada en el trading que no contenga riesgo y cómo nosotros vamos a básicamente masterizar ese riesgo. ¿Ok? Aquí el primero, ¿realmente entiendes el riesgo? Entender el riesgo significa tener clara la variedad de posibles resultados de una operación y las probabilidades de que ocurran. Es simplemente entender que tú vas a, ¿verdad? Es posible que tú pierdas la operación, ¿verdad? Pero ahora, cuando aceptamos el riesgo, en cambio, implica estar dispuesto a asumir las posibles pérdidas asociadas a una operación para poder optar a las ganancias, ¿verdad? Cuando tú entiendes el riesgo, tú simplemente tienes el conocimiento. Pero ahora, cuando tú aceptas el riesgo, tú estás dando, ¿verdad? A entender a tu propia mente, porque al final del día nosotros tenemos que aceptar eso en nuestra mente, en nuestro subconsciente, para poder estar un poco más calmado y no tener esas emociones que al final del día es lo más que importa en esto, ya que las emociones son lo más traicionero que existe, por lo menos para un trader. Así que hay que aceptar ese riesgo, porque a nosotros aceptar ese riesgo dejamos un lado, ¿verdad? El miedo, dejamos a un lado todo tipo de cosas que puedan pasar mal en un trade. Así que por lo tanto, una vez nosotros brincamos de entender a aceptar el riesgo, ya nosotros estamos básicamente 50% de lograr lo que queremos en el trading. Porque una vez tú estás aceptando el riesgo, simplemente estás aceptando que los 100, 200, 300, 500 dólares que estamos arriesgando, ¿verdad? Incluso más, es posible que los perdamos. Yo casi siempre cuando pongo una operación ya los doy por perdido. Un consejo que les puedo dar es eso. Si estoy arriesgando 500, 1000, 2000 dólares, simplemente dalos por perdido porque aquí nada es garantizado. Lo único garantizado es la pérdida, eso sí. Pero la ganancia no es garantizada. Es verdad, un chance 50-50. Si vieron el último video de las probabilidades y las ventajas van a entender más o menos. Pero por lo menos para aceptar el riesgo hay que entender que ese dinero, ya una vez tú pones la operación, pones tu stop loss y ese dinero está, ¿verdad? Es bastante probable de que lo perdamos. Claramente nosotros estamos aquí para hacer dinero, pero ¿verdad? Una vez nosotros aceptamos ese riesgo, una vez si el trade se pierde, simplemente es otro trade más ¿verdad? De nuestro catálogo, por decirlo así. Así que no nos debe de importar tanto un solo trade. Porque al final del día, a largo plazo, si tu estrategia es rentable y tu estrategia ha demostrado esa rentabilidad, vas a terminar ganando dinero. Okay, ¿cómo entender y aceptar el riesgo? Entender el riesgo es esencial para tomar decisiones informadas de trading. Al comprender la estadística de la probabilidad, los traders pueden estimar la probabilidad de un resultado concreto y decidir con más criterio cuándo entrar o salir, ¿verdad? Básicamente esto se refiere ya a lo que nosotros hablamos en el último tema, las probabilidades de que un trade pues se dé o las probabilidades de que un trade no se dé, cuando todo está a nuestro favor y así sucesivamente, ¿verdad? Entender el riesgo no es suficiente, también debe estar dispuesto a aceptarlo para tener éxito. Para maximizar beneficios hay que asumir riesgos calculados, es una parte esencial del proceso de trading, ¿ok? Eso, ¿verdad? Entenderlo es una cosa, pero aceptarlo diría yo que es lo más importante, ¿verdad? Como a veces dicen por ahí, hay veces que el trading está compuesto de un 80% mentalidad, 20%
estrategia, lo cual en parte sí es cierto. Es lo mismo, ¿verdad? Con este concepto de entender y aceptar el riesgo. 20% entender el riesgo y 80% aceptarlo. ¿Ok? Porque a veces nosotros decimos, ok, sí, el trade se puede perder, pero una vez cuando el precio está a punto de tocar nuestros stop loss, o a veces cuando el trade no está saliendo a nuestro favor, ahí empiezan las emociones, empiezan las frustraciones y es totalmente normal porque somos seres emocionales y al final del día nosotros tenemos que, ¿verdad?, superar esas emociones y saber nuestra data. Una vez nosotros sepamos cuáles son las probabilidades que nosotros tenemos, tanto de ganancia, probabilidad del setup que estamos tomando, de la estrategia de nosotros, todo ese tipo de data que, ¿verdad?, les mencioné en el video pasado, ya entiendo que aceptar el riesgo se le hace mucho más fácil porque tenemos una estadística que nos dice que a largo plazo vamos a estar ganando. ¿Verdad? Si no aceptas el riesgo, tiendes a cometer los errores que aquejan a la mayoría de los traders minoristas. Al desarrollar una mentalidad que te permita entender y aceptar el riesgo, tomarás decisiones más informadas, asumirás riesgos calculados y maximizarás los beneficios. Entonces, estos son los errores comunes al no aceptar el riesgo. Primero, cortar trades antes del stop loss. Eso es un error. Yo he visto trades míos que a veces están a 2-3 puntos de tocar el stop loss y simplemente el trade se vira por completo y toca el take profit, incluso se va más arriba del take profit. Así que, ¿verdad? Eso es súper importante, saber dónde nosotros estamos poniendo nuestro stop loss, porque si nosotros ponemos nuestro stop loss en un área en el cual, ¿verdad?, el precio llega, eso significa que el trade es bastante probable que no continúe en la dirección en la cual estamos. Claramente hay veces que nosotros también nos vamos a topar con trades que tocan nuestro stop loss y luego se va a nuestro take profit. Ok, so es súper importante simplemente no cortar esos trades, ¿verdad? Porque dice, ay, el trade no parece que va a tocar mi take profit, no parece que va a ir en mi dirección, pues arriesgué $500, pues voy a quitarlo aquí en 250. Y automáticamente cuando quitas el trade va a tu take profit y, ¿verdad?, eso daña tu data al final del día y claramente a largo plazo te daña tanto la psicología y no vas a estar ganando dinero como se supone. Luego tomar ganancias muy pronto, eso es algo, ¿verdad? Si tú tienes un target y estás confiando en tu estrategia, estás confiando en tu análisis como tal y se supone que el trade, ¿verdad?, llegue a esa área, ¿verdad?, toma ganancias. Claramente no es que vamos a buscar un 1-5, ¿verdad? Pero si tu trade, tú estás buscando el 1-2 y el target está a un 1-2.5 y, ¿verdad?, tú crees que es bastante probable que el trade pueda llegar allá, ¿verdad? Es cuestión de manejarlo, ¿verdad? O a veces, por ejemplo, simplemente ponemos un 1-2 fijo, entonces cuando el trade va por un 1-1, un 1-1.5, ya nosotros estamos, como quien dice, nerviosos, estamos ansiosos porque tu mente te empieza a decir, cierra el trade porque si te vira. Si se vira el trade, si pierde este trade, ¿verdad? Para eso nosotros es que manejamos el riesgo al final del día. Porque si se vira el trade, pues simplemente lo manejamos y ya. Aceptamos el riesgo de todas formas, ¿verdad? No vamos a cortar ese trade porque en vez de hacer, por ejemplo, $1,000 en un trade que arriesgamos $500, vamos a hacer probablemente de $500 a $700, lo cual son $300 de diferencia, lo cual al final del día añaden, ¿verdad?, bastante si hacemos eso en varios trades corridos. Por lo tanto, si tu trade no ha llegado a, ¿verdad?, a ese take profit como tal, en el cual tú estás esperando que el trade llegue, ¿verdad?, no se debería de tocar el take profit o no se debería tomar ganancias antes de, a menos que ciertas cosas, si hayan ciertas confluencias, al menos que, ¿verdad?, tu plan requiera o, ¿verdad?, tenga unas reglas en el cual como tú manejas tu trade, como tú manejas tu stop loss cuando estás en profit, pues ahí ya un poquito distinto, ¿verdad? Pero si tu trading plan, tu plan de trading dice que no puedes tocar tu stop loss ni tu take profit, simplemente dejarlo fijo y ya, tienes que seguir eso al pie de la letra. Luego, falta de ejecución. A veces tenemos mucho miedo o no confiamos en nosotros mismos y, ¿verdad?, nosotros vemos un trade a pasar por delante de nosotros y no lo tomamos porque simplemente no estamos del todo confiados, lo cual, ¿verdad?, eso se aprende con el tiempo. También el miedo a perder es algo en el cual nos da ese parálisis, ¿ok? También vigilar en exceso las operaciones, ¿verdad? Tú estás analizando cada movimiento, todo lo que el precio está haciendo.
simplemente deja que el precio corra, fluye con el precio, ya tomaste la operación, ya aceptaste las probabilidades de que ese trade se vaya en pérdida. ¿Verdad? Simplemente deja que el trade corra y no sea ese trader que está mirando cada vela cómo se va formando. Claro, eso es importante, pero estás buscándole, ¿verdad? Como dice por ahí, las 20 patas al gato para que ese trade se vaya en contra tuyo y buscar por qué deberías de cerrar el trade. Luego cambiar de estrategia cada rato. Hay veces que nosotros vamos a entrar en rachas perdedoras y es totalmente normal, así que no podemos cambiar de estrategia, no tenemos que mantener constantes y disciplinados en una estrategia. Luego claramente ustedes van a tener distintos modelos de entrada y distintos tipos de estrategias que ustedes van a ir desarrollando. Así mismo como yo tengo una estrategia súper fija que me da bastante rentabilidad, pero también tengo otros tipos de modelos que he visto que tienen bastante rentabilidad y los utilizo también porque a veces una estrategia que nosotros utilizamos no se va a presentar todos los días en el mercado. Pero al final del día, lo primero que uno debe hacer es encontrar una estrategia que sea rentable. Luego que uno encuentre esa estrategia que sea rentable, mantente consistente. No importa si estás en una racha perdedora, ¿verdad? Porque cuando uno tiende a cambiar de estrategia es cuando uno está en esa racha perdedora, lo cual es lo más común que uno ve por ahí. También a mí me pasó que simplemente trataba una estrategia, le daba 1 o 2 meses, no había funcionado y cambiaba para otra, lo cual no es del todo correcto. Una vez te empiezas a utilizar una estrategia, una vez te empiezas a ver que sí funciona, simplemente ve recolectando esa data para que al final del día puedas adaptarla a ti y que tú mismo puedas ejecutar a eso a largo plazo y que te dé una rentabilidad a largo plazo. ¿Verdad? También hay algo que mucha gente que dice o ¿verdad? Que piensa que no existe, ¿verdad? El riesgo como tal. ¿Ok? El riesgo está presente en toda operación, eso es 100% seguro. El riesgo debe ser básicamente domesticado, contenido gestionado, porque si no, el riesgo puede ser tanto nuestro gran aliado como nuestro peor enemigo. Porque si nosotros sabemos manejar el riesgo, claramente podemos tener ganancias, lo cual, ¿verdad? Equivale a dinero. Pero ahora, si nosotros no manejamos el riesgo, eso es bastante probable que lo que nos ¿verdad? Lo que nos denomine o lo que nuestra estrategia vaya a ser, si nosotros no sabemos manejar el riesgo, es simplemente perder todo nuestro dinero, quemar las cuentas, y eso no es lo que queremos. ¿Verdad? Para dominar los mercados hay que dominar el riesgo. Ok, esto básicamente es un concepto erróneo, como un pensar que todos los traders pueden eliminar el riesgo por completo. La realidad es que no existe el cero riesgo en los mercados, sin importar cuánto tiempo lleves operando o cuánto estudies. Nunca sabrás con certeza lo que hará el mercado. ¿Okay? Ahí yo creo que más, ¿verdad? Mejor no se pudo haber explicado, porque ¿verdad? Aquí hay traders que llevan 8 años y ellos toman pérdida, toman rachas perdedoras. Eso es totalmente normal. Claro que con el tiempo te vuelve excelente y probablemente tomes más trades ganadores al final del día, pero al final del día siguen tomando rachas perdedoras, siguen tomando pérdidas y, ¿verdad? Siempre hay riesgo en la línea, ¿verdad? Porque como les comenté al principio, siempre hay que arriesgar algo para poder ganar algo de la misma equivalencia o de mayor cantidad. La clave del trading exitoso no es evitar el riesgo, sino aceptarlo y gestionar de forma eficaz. Sin riesgo no hay recompensa. Es una parte vital del ecosistema en el que operamos. Al aceptar el riesgo, reducimos el dolor de lo desconocido. Menos dolor implica menos miedo, lo que conduce a un pensamiento más claro y sí, a menos errores. ¿Okay? Una mente clara, saber cuáles son las expectativas y cuál es la perspectiva correcta en los mercados es lo más importante, ¿verdad? Todo es cuestión de perspectiva. Porque si algo, por ejemplo, si tú tomas una operación en pérdida y tú empiezas a decir, mi estrategia no funciona, o empiezas a pensar muchas cosas negativas, no tienes la perspectiva correcta sobre ese acontecimiento que pasó, claramente no va a ser exitoso a largo plazo. Porque, ¿verdad? Todo es cuestión de perspectiva. Si lo ves como algo positivo, lo ves como si te tocó tu stop loss y lo llegas a ver como algo que te puede ayudar a recopilar más data, a ver si hiciste algo bien o si hiciste algo mal, cómo podemos mejorar, cómo podemos evitar esa pérdida, si es que se puede evitar. Claramente todo eso te va a ayudar a largo plazo. Eso es bien importante, tener la mentalidad correcta. Como les comenté, el trading es mucho mental, así que hay que saber, entender y aceptar todo eso, toda esa incertidumbre
que viene con operar en estos mercados. Y, ¿verdad? ¿Cómo masterizar el riesgo? Que es básicamente bastante sencillo. Convierte el riesgo en su aliado, lo hacen, ¿verdad? Pagarles. Básicamente yo arriesgo cierta cantidad de dinero y, ¿verdad? Al yo tomar esa cierta cantidad de dinero en riesgo, eso me va a pagar si yo sigo mi plan, si yo tengo una estrategia rentable y yo hago lo necesario para que eso me pague al final del día. Eso es bien importante. Aceptan verdaderamente el riesgo antes de tomarlo y abrazan lo desconocido y confían en el proceso, ¿verdad? Abraza la incertidumbre y confía en el proceso. Eso yo creo que eso, ¿verdad? Es ley de vida. Siempre cuando uno, ¿verdad?, entra en estos mercados financieros, probablemente uno tiene una perspectiva de que todo va a salir bien y se va a dar súper rápido, ya que uno ve a veces en tanto las redes sociales y en otros lugares gente ganando dinero. Pero lo que la gente no ve es todos esos años que pasaron al principio sin obtener ganancias, pérdida tras pérdida, noches largas haciendo backtesting y simplemente esas frustraciones, porque todo el mundo en el punto claramente se va a frustrar con tanta pérdida. Uno dice, esto no me está funcionando, pero si tú te quedas en el juego lo suficientemente largo, ¿verdad?, para poder llegar a lograr esa rentabilidad, al final del día paga esa incertidumbre, porque tú al final del día nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir, cuándo esa rentabilidad va a llegar. Todo lo único que nosotros podemos controlar es lo que nosotros hacemos en el día a día. Si nosotros ponemos las acciones todos los días, va a llegar en algún momento en el que nosotros podamos mirar atrás y va a decir, todo esto vale la pena. Así que abraza lo desconocido o abraza la incertidumbre y confía en el proceso. Y pues nada, mi gente, espero que hayan entendido, espero que les haya gustado el video, espero que, ¿verdad?, pongan esto en práctica, todo esto. Porque al final del día, pues yo, pues, ¿verdad?, pagué mucho dinero por todo este conocimiento y quiero ayudarlos a todos, porque probablemente hay mucha gente que lo que vende son cursos y no te explican tanto los fundamentos ni te explican las cosas tan sencillas como en verdad, en mi opinión, a mí en algún momento mi mentor me lo explicó. Así que me gustaría, ¿verdad?, aportarle tanto a la gente que yo pueda aportarle y ayudarlos a todos y, ¿verdad?, que logren lo que todo el mundo quiere lograr en estos mercados, que es vivir de los mercados al final del día. Y si no quieres vivir de esto, simplemente quieres un hobby como tal, un side hustle, pues, ¿verdad?, también es aceptable, pero, ¿verdad?, que todo el mundo logre hacer dinero. Esa es la meta con toda esta enseñanza que les estoy dando. Así que nada, mi gente, saben que cualquier duda o pregunta me la pueden hacer en cualquier red social o en cualquier ¿verdad?, plataforma. Saben que todo está en la descripción. También se pueden unir al Discord, que ahí básicamente envío casi todo lo que hago día a día en las operaciones, en los mercados. Y nada, gente, espero que hayan tenido excelente día y nos vemos en la próxima.